La reciente intervención de la periodista Pilar Los Santos en el programa Espejo Público de Antena 3 Hectáreas vuelto a poner sobre la mesa una de las cuestiones más polémicas en la actualidad política española: la condonación de la deuda de las comunidades autónomas y las evidentes contradicciones del Partido Socialista en relación con esta medida. Durante el programa, la exlíder socialista andaluza Susana Díaz intentó defender la reciente decisión del gobierno de Pedro Sánchez, pero sus argumentos resultaron insuficientes y poco convincentes ante una realidad que se hace cada vez más difícil de ocultar. La narrativa oficial del Ejecutivo ha sido la de presentar esta condonación como una decisión justa y equitativa, diseñada para aliviar la carga financiera de todas las comunidades autónomas de España. Sin embargo, un análisis más profundo de la medida revela que no responde a una necesidad administrativa real ni a un objetivo de igualdad entre territorios, sino que se trata de una maniobra política cuyo verdadero propósito es complacer a los partidos independentistas catalanes a cambio de su apoyo parlamentario. Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es que, salvo Cataluña y los partidos separatistas que la representan en el Congreso, ninguna otra comunidad autónoma había solicitado la condonación de su deuda. Este hecho resulta revelador, ya que pone de manifiesto que la medida no responde a una demanda genuina por parte de los territorios, sino que ha sido concebida como una herramienta de negociación política para satisfacer los intereses de aquellos sectores que ejercen una presión constante sobre el Ejecutivo. Es decir, la condonación de la deuda no es una política diseñada con criterios de justicia territorial o de responsabilidad fiscal, sino una concesión a los partidos independentistas catalanes que han convertido el chantaje político en su principal estrategia para obtener ventajas económicas y administrativas que los beneficien exclusivamente a ellos. Desde el gobierno de Sánchez se ha insistido en que esta medida busca beneficiar a todos los españoles por igual y que su implementación no creará distinciones ni privilegios entre comunidades autónomas. Sin embargo, esta afirmación se desmorona cuando se observa el contexto en el que se ha tomado la decisión. Cataluña es la comunidad más beneficiada por la condonación, no solo porque es la que acumula una de las mayores deudas, sino porque ha sido la única que realmente ha presionado para que esta medida se lleve a cabo. En otras palabras, no se trata de una decisión planificada con el objetivo de mejorar el equilibrio financiero de todas las regiones del país, sino de una medida creada a medida de los intereses de los líderes independentistas, quienes han condicionado su apoyo a Pedro Sánchez a la obtención de una serie de concesiones políticas y económicas. Este patrón de comportamiento no es nuevo. Desde el inicio de la legislatura, el gobierno socialista ha demostrado una gran disposición a ceder ante las exigencias de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Bajo la excusa de garantizar la gobernabilidad del país, hemos sido testigos de múltiples negociaciones en las que el Ejecutivo ha otorgado importantes concesiones a estos grupos a cambio de su respaldo parlamentario. Estas cesiones han incluido desde modificaciones en el Código Penal, como la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación, hasta acuerdos de financiación específicos que han beneficiado exclusivamente a Cataluña en detrimento del resto de España. La condonación de la deuda autonómica es solo la última pieza de esta estrategia de pactos y negociaciones que han debilitado la cohesión territorial del país. Para muchas comunidades autónomas, esta decisión representa un agravio comparativo que premia la mala gestión y la irresponsabilidad financiera de algunas regiones, mientras castiga a aquellas que han sido más responsables con sus cuentas públicas. No es casualidad que diversos líderes autonómicos, incluidos algunos del propio Partido Socialista, hayan manifestado su malestar ante esta medida, pues consideran que rompe con los principios de equidad y solidaridad que deberían regir la financiación autonómica. Además, el problema no es solo económico, sino también político. La condonación de la deuda envía un mensaje peligroso a otras comunidades autónomas y grupos de presión dentro del panorama político español. Si el gobierno está dispuesto a perdonar miles de millones de euros de deuda a una comunidad autónoma simplemente porque su gobierno local ha sabido jugar bien sus cartas en el Congreso, ¿qué impedirá que otras regiones sigan el mismo camino? ¿Se fomentará que más territorios adopten tácticas de chantaje político para obtener beneficios similares? La falta de una política clara y justa en materia de financiación autonómica está generando un escenario de incertidumbre que podría tener consecuencias a largo plazo en la estabilidad económica y política del país. Por otro lado, esta decisión también tiene implicaciones directas en la percepción que los ciudadanos tienen del gobierno y de la clase política en general. En un momento en el que muchas familias atraviesan dificultades económicas debido a la inflación, la crisis del costo de vida y la subida de impuestos, la idea de que el Ejecutivo está dispuesto a perdonar miles de millones de euros de deuda a una comunidad autónoma mientras exige sacrificios al resto de los españoles resulta indignante para muchos ciudadanos. Este tipo de medidas alimenta la sensación de que la política no se rige por principios de justicia y equidad, sino por intereses partidistas y estrategias de supervivencia en el poder.
En este contexto, la intervención de Pilar Los Santos en Espejo Público fue especialmente relevante porque expuso con claridad las contradicciones del discurso socialista en torno a esta cuestión. Durante el programa, Susana Díaz intentó justificar la medida con argumentos que no lograron convencer ni a la audiencia ni a los propios periodistas presentes en el debate. Sus explicaciones resultaron vacías y evasivas, y en ningún momento pudo ofrecer una respuesta clara a la pregunta fundamental: ¿por qué el gobierno ha tomado esta decisión en este momento y a quién beneficia realmente? La falta de una justificación sólida dejó en evidencia que la condonación de la deuda no es más que una maniobra política disfrazada de medida de equidad territorial. El problema para el gobierno es que esta estrategia, lejos de fortalecer su posición, está generando un efecto contrario al esperado. En lugar de consolidar su base de apoyo, está aumentando el descontento entre amplios sectores de la población y dentro del propio Partido Socialista. La reacción de algunas comunidades gobernadas por el PSOE, que han expresado su desacuerdo con la medida, muestra que ni siquiera dentro del partido hay un consenso sobre la idoneidad de esta decisión. Esto podría tener consecuencias políticas importantes en los próximos meses, especialmente de cara a futuros procesos electorales en los que el malestar de los ciudadanos con este tipo de políticas podría traducirse en un castigo en las urnas. En definitiva, la condonación de la deuda autonómica no es una política económica pensada para mejorar la situación financiera de todas las comunidades, sino una estrategia de supervivencia política del gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una medida diseñada para contentar a los partidos independentistas y garantizar su apoyo en el Congreso, sin importar las consecuencias que pueda tener para la estabilidad y la equidad entre territorios. La reacción de la opinión pública, el descontento de algunas comunidades y la falta de una justificación convincente por parte del Ejecutivo dejan claro que esta decisión no se ha tomado pensando en el interés general, sino la conveniencia política de quienes gobiernan. Y mientras tanto, los ciudadanos siguen observando cómo las decisiones del gobierno responden más a estrategias de poder que a verdaderas políticas de justicia y equidad. La postura adoptada por Susana Díaz durante su intervención en la entrevista fue un reflejo perfecto de la estrategia comunicativa que el Partido Socialista ha venido utilizando los últimos años: negar la evidencia, desviar el foco de atención y tratar de convencer a la audiencia de que cada decisión gubernamental responde siempre a criterios de justicia y equidad. Con un discurso ensayado y predecible, la exlíder socialista andaluza intentó justificar la reciente medida de condonación de la deuda autonómica, asegurando que se trataba de una iniciativa que beneficiaría a todas las comunidades por igual y que no respondía a intereses políticos particulares. Sin embargo, su argumentación se vio rápidamente desmontada por la periodista Pilar Los Santos, quien, con datos y hechos irrefutables, dejó a Díaz sin capacidad de respuesta en varias ocasiones, evidenciando las contradicciones y debilidades de su discurso. Desde el primer momento, la entrevista estuvo marcada por la tensión. Susana Díaz, visiblemente incómoda, intentó esquivar las preguntas más comprometedoras recurriendo a frases vacías y a una insistente repetición del mensaje oficial del gobierno de Pedro Sánchez. Pero su estrategia resultó ineficaz ante el rigor periodístico de Pilar Los Santos, quien no dudó en recordarle a la exlíder andaluza que, lejos de ser una medida diseñada con un criterio de justicia territorial, la condonación de la deuda autonómica había sido concebida como una cesión directa al independentismo catalán. La periodista fue desmontando uno a uno los argumentos de Díaz, evidenciando cómo el gobierno había intentado disfrazar una decisión puramente política bajo una falsa apariencia de equidad financiera. Uno de los momentos más incómodos para Susana Díaz llegó cuando intentó sostener que todas las comunidades autónomas se beneficiarían por igual de esta medida. En ese punto, Pilar Los Santos le recordó que, en realidad, el proceso de condonación se diseñó en un primer momento únicamente para Cataluña, ya que era una exigencia directa de los partidos independentistas en su negociación con el Ejecutivo. Solo cuando se hizo evidente que la opinión pública podía percibirlo como un trato de favor inadmisible, el gobierno decidió extenderlo al resto de las comunidades autónomas como una maniobra para disfrazar su verdadera intención. Es decir, lo que se ha presentado como una medida de alcance nacional no fue más que una respuesta política para cumplir con los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Pero la intervención de la periodista no se detuvo ahí. En otro de los momentos más reveladores de la conversación, Los Santos puso sobre la mesa un aspecto que el gobierno ha tratado de minimizar en sus discursos: el hecho de que la condonación de la deuda no ha sido solicitada por ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña. Mientras que otras regiones han gestionado sus recursos con mayor responsabilidad, el gobierno de Sánchez ha decidido premiar la mala administración de algunas comunidades con un borrón y cuenta nueva financiado con los impuestos de todos los españoles. Esta revelación dejó a Susana Díaz en una posición comprometida, obligándola a recurrir a respuestas evasivas que no convencieron a nadie. El punto álgido del debate llegó cuando Pilar Los Santos le planteó una cuestión que cada vez más ciudadanos se hacen: ¿quién gobierna realmente España?
La periodista señaló con contundencia que, lejos de ser Pedro Sánchez quien toma las decisiones más trascendentales del país, el verdadero poder se encuentra en manos de Carles Puigdemont y los líderes independentistas, quienes desde Waterloo han conseguido arrancar concesión tras concesión al Ejecutivo socialista. Este planteamiento generó un evidente malestar en Susana Díaz, quien intentó desmentirlo de manera torpe y sin argumentos sólidos, lo que terminó reforzando aún más la idea de que el gobierno está completamente sometido a los intereses del separatismo catalán. A medida que avanzaba la entrevista, la exlíder andaluza se mostró cada vez más a la defensiva. Sus intentos por justificar lo injustificable se diluían ante la contundencia de los hechos que Pilar Los Santos ponía sobre la mesa. La periodista recordó que este no es un caso aislado, sino la continuación de una política de cesiones sistemáticas que el gobierno de Sánchez ha llevado a cabo para mantenerse en el poder. Desde la eliminación del delito de sedición hasta la reducción de penas por malversación, pasando por el constante goteo de concesiones económicas y competencias exclusivas a la Generalitat, el Ejecutivo ha demostrado en numerosas ocasiones que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar el apoyo parlamentario de los partidos independentistas. Las reacciones a esta entrevista no tardaron en llegar. En las encuestas realizadas en la calle, la opinión pública se mostró prácticamente unánime. Más allá de los tecnicismos sobre financiación autonómica, la percepción mayoritaria entre los ciudadanos es que esta medida es, en realidad, una cesión directa al independentismo catalán. A pesar de los intentos del gobierno por maquillar la decisión como una política de justicia territorial, el sentimiento generalizado es que se trata de un nuevo episodio de favoritismo hacia Cataluña en detrimento del resto de España. Pero lo más grave de esta situación es la forma en que el gobierno ha intentado manipular el relato para hacer pasar esta condonación como una medida de equidad. La realidad es que se ha tratado de una negociación política en la que la estabilidad del Ejecutivo ha primado por encima del bienestar de los ciudadanos. Cada vez es más evidente que Pedro Sánchez no está gobernando para todos los españoles, sino para aquellos que le permiten mantenerse en el poder. Y lo que es aún más preocupante es que esta estrategia parece no tener límites. Si los independentistas exigen más cesiones en el futuro, el gobierno no dudará en hacer lo necesario para contentarlos, sin importar las consecuencias que ello tenga para el país. En conclusión, la entrevista de Pilar Los Santos a Susana Díaz ha sido un golpe de realidad que ha dejado al descubierto las contradicciones del Partido Socialista y la fragilidad del discurso oficial del gobierno. La periodista ha logrado poner en evidencia que la condonación de la deuda autonómica no es una política diseñada para el beneficio de toda España, sino una estrategia puramente política destinada a garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en el poder. Mientras tanto, la ciudadanía sigue observando con creciente indignación cómo se utilizan los recursos públicos como moneda de cambio en un juego de intereses donde los únicos beneficiados son aquellos que saben ejercer presión sobre el Ejecutivo. Esta estrategia de cesión constante ante el independentismo catalán no es un fenómeno aislado ni un simple error de cálculo político. Es el resultado de una dinámica que se ha venido gestando durante años y que ha alcanzado su punto álgido bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Desde hace décadas, los gobiernos socialistas han recurrido a distintos mecanismos para obtener el respaldo parlamentario de los partidos separatistas, cediendo a sus demandas con el objetivo de garantizar la gobernabilidad a corto plazo. Sin embargo, lo que estamos presenciando en la actualidad ha sobrepasado con creces cualquier otro momento de la historia democrática reciente de España. El Ejecutivo de Sánchez se encuentra en una situación de absoluta dependencia parlamentaria. No cuenta con una mayoría propia que le permita gobernar con autonomía, lo que lo ha llevado a negociar constantemente con los partidos independentistas catalanes, quienes han sabido aprovechar esta fragilidad para imponer sus condiciones. A diferencia de gobiernos anteriores, donde las concesiones al independentismo se hacían de forma más calculada y contenida, el actual gobierno parece haber asumido que su permanencia en el poder solo es posible si satisface todas y cada una de las exigencias de estos grupos. Lo más alarmante de esta situación es que las cesiones que se están realizando ya no se limitan a cuestiones administrativas o presupuestarias, sino que están reconfigurando por completo el modelo territorial de España. La condonación de la deuda autonómica es solo una pieza más dentro de un entramado de favores y prebendas que tienen como objetivo mantener el apoyo de ERC y Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿qué implica realmente esta condonación de la deuda? En términos sencillos, significa que el gobierno ha decidido perdonar miles de millones de euros en deuda que Cataluña, al igual que otras comunidades autónomas, había acumulado durante años debido a una gestión financiera deficiente. Mientras tanto, comunidades que han administrado sus recursos de manera más responsable, sin recurrir a niveles extremos de endeudamiento, ahora se ven obligadas a aceptar una decisión que las perjudica directamente. Este tipo de medidas generan un profundo sentimiento de desigualdad y agravio comparativo entre ciudadanos de diferentes regiones. No es solo un problema económico, sino también un problema de legitimidad política.
La ciudadanía percibe que el gobierno central ya no actúa en función del interés general, sino que ha optado por beneficiar a una minoría a costa del resto del país. Esta percepción de favoritismo y trato de privilegio es especialmente grave en un contexto donde muchas regiones han hecho sacrificios para mantener sus cuentas en orden. El mensaje que se transmite con esta política es altamente peligroso. En lugar de incentivar una gestión eficiente de los recursos públicos, se premia a quienes han incurrido en una administración deficiente y se castiga a quienes han cumplido con sus obligaciones financieras. Esta dinámica no solo genera frustración, sino que también sienta un precedente peligroso. Si un gobierno puede perdonar la deuda de las comunidades más endeudadas por razones políticas, ¿qué impedirá que futuras administraciones hagan lo mismo? La historia reciente de España nos muestra que cada concesión al independentismo no ha servido para desactivar sus pretensiones rupturistas, sino para reforzarlas. Durante décadas, los gobiernos de distintos signos políticos han intentado apaciguar las aspiraciones independentistas con cesiones económicas y políticas, esperando que esto reduzca la tensión territorial. Sin embargo, la realidad ha demostrado que cada nueva concesión solo ha servido para fortalecer a los sectores más radicales, que interpretan estos gestos como señales de debilidad del Estado. El caso catalán es un claro ejemplo de cómo la estrategia de apaciguamiento ha fracasado. Desde la transición, Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas con mayor nivel de autogobierno y con más recursos económicos transferidos desde el Estado central. Pese a ello, lejos de fortalecer el sentimiento de pertenencia a España, estas concesiones han sido utilizadas por los dirigentes independentistas para impulsar su propio proyecto secesionista. Cada vez que el gobierno central ha cedido, el independentismo ha interpretado la cesión como un incentivo para seguir exigiendo más. Este proceso ha llevado a que, en la actualidad, los partidos separatistas no solo exijan más recursos y competencias, sino que directamente condicionen la estabilidad del gobierno central a la obtención de privilegios que los coloquen por encima del resto de las comunidades autónomas. Y lo más preocupante es que el gobierno de Sánchez, en su afán por mantenerse en el poder, ha aceptado este chantaje sin poner límites claros. La condonación de la deuda no es la única cesión que ha realizado el Ejecutivo. A lo largo de la legislatura, hemos visto cómo se han modificado leyes fundamentales para satisfacer las demandas independentistas. Desde la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y reducir las penas por malversación, hasta la negociación de un referéndum encubierto bajo la fórmula de una consulta popular no vinculante, el gobierno ha demostrado estar dispuesto a traspasar todas las líneas rojas con tal de garantizarse el apoyo parlamentario de los separatistas. El problema de fondo es que esta estrategia no solo tiene un coste político y económico inmediato, sino que está debilitando gravemente las instituciones del Estado. En una democracia funcional, el gobierno central debe actuar como garante de la unidad y la cohesión territorial. Sin embargo, en la España actual, el Ejecutivo ha renunciado a ejercer este papel y ha cedido el protagonismo a actores que tienen como único objetivo debilitar al Estado. Esta situación ha generado una creciente desconfianza entre la población. Las encuestas reflejan que una parte importante de los ciudadanos percibe que el gobierno ya no gobierna para el conjunto del país, sino únicamente para los sectores que le garantizan su continuidad en el poder. Esta erosión de la confianza en las instituciones es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta España en la actualidad. Si esta dinámica continúa, el país corre el riesgo de entrar en una espiral de cesiones constantes donde cada nuevo gobierno se vea obligado a pagar un precio más alto por mantenerse en el poder. En este escenario, la estabilidad del país ya no dependerá de un proyecto común de nación, sino de la capacidad de ciertos grupos para ejercer presión y chantaje sobre el gobierno de turno. La pregunta clave es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder? Si la condonación de la deuda es solo un paso más dentro de esta estrategia, ¿qué otras concesiones podemos esperar en el futuro? ¿Veremos una reforma constitucional impulsada desde Moncloa para contentar al separatismo? ¿Se legitimará un referéndum de autodeterminación como moneda de cambio para garantizar la estabilidad parlamentaria? La historia nos ha enseñado que cada vez que un gobierno ha cedido ante el independentismo, las demandas han aumentado. Lo que hoy se presenta como una medida puntual para aliviar la deuda de las comunidades autónomas podría ser solo el inicio de un proceso mucho más profundo de desmantelamiento del modelo territorial español. El futuro de España está en juego, y lo que está en cuestión no es solo la viabilidad económica del país, sino la propia supervivencia del Estado tal y como lo conocemos. En este contexto, es fundamental que la sociedad civil, los partidos de la oposición y las instituciones democráticas levanten la voz y exijan un gobierno que actúe en función del interés general y no de cálculos políticos a corto plazo. De lo contrario, estaremos condenados a un futuro donde la unidad de España sea negociada en los despachos de quienes quieren destruirla.
La intervención de Pilar Los Santos ha sido clave para exponer todas estas contradicciones y para mostrar a la audiencia la verdadera naturaleza de esta medida. En un momento en el que la política española está dominada por estrategias de manipulación, discursos diseñados para ocultar la realidad y una constante intoxicación informativa promovida desde el propio gobierno, es más importante que nunca contar con periodistas que sean capaces de decir las cosas como son y de cuestionar a los políticos cuando intentan engañar a los ciudadanos. La falta de transparencia y el uso sistemático de narrativas engañosas por parte del Ejecutivo han convertido el panorama político en un juego de distracción donde el ciudadano medio se enfrenta a una constante desinformación. El papel de la prensa es fundamental en cualquier democracia, y lo sucedido en este debate es un claro ejemplo de cómo el periodismo valiente e independiente puede poner en aprietos a aquellos que intentan imponer su relato sin que la sociedad se haga preguntas incómodas. La intervención de Pilar Los Santos ha servido para dejar en evidencia una estrategia política que, bajo el disfraz de una supuesta justicia territorial, esconde un claro intento de beneficiar a una parte del país en detrimento de otra. Esto no es algo nuevo, pero el nivel de descaro con el que se está ejecutando esta política ha llevado a que incluso algunos sectores tradicionalmente afines al socialismo empiecen a cuestionar la gestión del gobierno. No cabe duda de que este debate seguirá generando polémica en los próximos días, especialmente porque cada vez son más los españoles que se dan cuenta de lo que realmente está ocurriendo en el país. La indignación de la ciudadanía crece a medida que se destapan las verdaderas intenciones del gobierno y se hace evidente que muchas decisiones no responden al interés general, sino a la necesidad del Ejecutivo de mantenerse en el poder a cualquier precio. La presión social y el descontento con estas políticas pueden marcar un antes y un después en la percepción pública del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el malestar se está extendiendo incluso a sectores que tradicionalmente han respaldado al PSOE, pero que ahora ven como sus propios principios están siendo sacrificados en favor de una estrategia de supervivencia política. Mientras tanto, os dejamos con el brutal repaso que la periodista Pilar Los Santos le ha dado a Susana Díaz en directo. Pero antes, os recordamos que podéis suscribiros al canal y dejar un like. Ese pequeño gesto ayuda a que este contenido llegue a muchas más personas y a que cada vez más ciudadanos sean conscientes de la realidad que nos rodea. No cuesta nada y es una forma de apoyar la difusión de información veraz y sin filtros, algo cada vez más necesario en un panorama mediático donde muchas voces críticas son silenciadas o ignoradas. La única forma de combatir la manipulación es a través de la difusión de información objetiva y de la generación de un debate público basado en hechos y no en propaganda. Ahora sí, os dejamos con el momento en el que la periodista desmonta punto por punto el discurso socialista, expone sus contradicciones y deja sin argumentos a Susana Díaz en directo. Un momento que no dejará indiferente a nadie y que demuestra, una vez más, la importancia de un periodismo comprometido con la verdad, sin miedo a enfrentarse a quienes pretenden controlar el relato oficial. Es precisamente en estos espacios de debate donde la ciudadanía puede ver con claridad lo que los grandes medios y el propio gobierno tratan de ocultar.